Hoy vamos a hablar de árboles de probabilidad. Este es un video hecho por Felipe Calderón, Andrea Lezama, Daniela Salamanca y Martín Trujillo. Vamos a hacer un ejercicio llamado franquicias. Usted tiene la oportunidad de adquirir múltiples franquicias de una reconocida cadena de hamburguesas o de abrir varios restaurantes de comida criolla. La incertidumbre de realizar la inversión radica en la saturación del mercado de comidas rápidas en el país. La siguiente tabla muestra los pagos en millones de cada una de las alternativas. El primer punto que debemos hacer para empezar a resolver este ejercicio es analizar el problema y crear un árbol de valles. Como principal tenemos la decisión de valles, que está dividida en dos alternativas, que una es crear hamburguesas y el otro es crear la comida criolla. De aquí en adelante salen los tres estados, que son diferentes alternativas, y al final se escriben los pagos esperados para cada una de las alternativas con sus respectivos estados. Cabe aclarar que cada uno de estos estados son alternativas aleatorias. En cada uno de los estados se pone la probabilidad de que estos estados ocurran. Se saca finalmente los resultados y nos damos cuenta que según Valles, la mejor decisión es crear hamburguesas con un pago estimado de 10,6. El segundo paso es armar un árbol de información perfecta. Entonces tenemos nuestra variable aleatoria que contiene nuestros tres estados. Este árbol lo que hace es mostrar primero los estados, los cuales normalmente no sabríamos, pero si lo supiéramos, cuál sería el mejor pago. A continuación se ponen nuestras alternativas, que como podemos ver y como sabemos son las hamburguesas y las comidas criollas. Y se ponen los pagos respectivos. También se pone el porcentaje de los estados y la probabilidad de que estos vayan a suceder. Nos damos cuenta finalmente que la probabilidad es de 17. El tercer punto es sacar el costo máximo de un estudio que ayuda a la toma de decisiones. Entonces, para esto se saca el pago esperado de la información perfecta, que fue el último árbol que vimos, menos el pago esperado de Valles, que fue el primero. Esto nos da un costo máximo de estudio de 6,4 millones. También dice que usted tiene la posibilidad de pagar por un estudio que le señale la favorabilidad de cada uno de los estados posibles de la variable aleatoria. La tabla a continuación es la tabla a priori de la empresa
que hace los estudios en la siguiente. Entonces, como podemos ver, ahí está la tabla con las favorabilidades y las favorabilidades de cada estado. El tercer paso es, para saber si es mejor utilizar un estudio o no, calculamos la tabla con probabilidades a posteriori. Entonces, para sacar eso, tenemos unas fórmulas para calcular las probabilidades a posteriori. Esa fórmula es la que vemos a continuación. Para calcular las probabilidades a posteriori, se necesita hacer el árbol de probabilidad, que es una forma más rápida de llegar finalmente a la fórmula que les estaba mostrando anteriormente. Entonces, a continuación estamos haciendo el árbol de probabilidad, donde multiplicamos la probabilidad de cada estado por la tabla a priori y finalmente con la fórmula que utilizamos antes sacamos las probabilidades a posteriori, que son las que se ven en el mismo momento. El cuarto paso es construir el árbol final, teniendo en cuenta que vamos a tener un costo de estudio de 2 millones, lo cual entra dentro de lo que habíamos hablado antes del costo máximo, que era 6 y este es de 2, por lo tanto es factible y podemos costearnos este estudio si nos da favorable. Entonces, a continuación hacemos nuestro árbol final, donde los primeros estados serían con el estudio, y en la parte posterior está el de valles, donde tendríamos el que haríamos sin estudios. A continuación vamos sacando nuestros números dependiendo de si caemos en una variable aleatoria o en una variable de decisión. Dependiendo de eso se hace una suma producto o simplemente se escoge el número mayor. Nos damos cuenta que tenemos una decisión final que se le recomienda al cliente comprar el estudio y hacerlo para finalmente